Hermanos, muy buenos días. Les deseo a todos un feliz y muy venturoso sábado para todos ustedes. Mis recuerdos a la iglesia de North Miami Beach. Saludos, hermanos de la iglesia del North Miami Beach. Saludos, hermanos de la iglesia de Margate y a los hermanos del Nuevo Paraíso. Muchas gracias por hacer posible, hermanos del Nuevo Paraíso, que salgamos por Facebook, por YouTube y por todas las plataformas que ustedes colocan. Les agradecemos mucho la bondad de ustedes. Quiero también saludar a todos nuestros amigos que se conectan a través de este medio. Gracias por estar conectándose a través de El Nuevo Paraíso SDA. Gracias por compartir. Compartan estas transmisiones con sus amigos, con sus contactos, para que otros también escuchen la palabra de Dios. En esta mañana me siento contento de poder presentarles a ustedes una historia particularmente especial. Es una historia que tiene que ver con cosas casi impensables, casi increíbles, cosas que asombran al estudioso de la Biblia, lo sorprenden positivamente, trae ciertas características que son únicas para aquellos que les gustan las historias bíblicas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente, se cree, entre 25 millones de personas a 30 millones. Y nadie quiere las guerras, pero seguimos en guerra. Es lamentable cómo nuestro mundo ha tenido constantes guerras y es triste ver cuando se colocan bombas y otras cosas donde mueren inocentes, situaciones impresionantes que no le agradan a nadie. Déjeme decirles que una de las cosas que tuvo éxito en Centroamérica por influencia de algunos movimientos de afuera fueron las famosas guerrillas. Pero las guerrillas no son nuevas, las guerrillas tienen una historia. Y les voy a contar una historia de un individuo que era experto en hacer guerrillas. Y ese individuo le hizo mucho daño a un pueblo, al pueblo llamado el pueblo de Israel. Resulta que hace muchos años, un general llamado Naamán solía hacer incursiones en Israel, llevando cautivo a mucha gente, atacando. O sea, no tenía Israel paz porque los asirios los asediaban. Y evidentemente el rey, este general llamado Naamán, era un experto, respetado, era amado por el pueblo, era una persona que se admiraba en el pueblo, pero había un problema de este general. La historia dice que tenía lepra. Y mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, antiguamente tener lepra era terrible, parecido al COVID. Algo donde no tenía control la gente. De hecho, alguien que tenía lepra era privado de la sociedad. Tenía que abandonar a la familia. No tenía acceso a los asuntos religiosos. Su economía caía por el suelo. Era una situación lamentable, pero por alguna razón, Naamán era general, respetado y querido y amado, y dice que era muy valiente, pero tenía el problema de que era leproso. Imagínate, un hombre poderoso, un hombre que tenía todo, pero tenía lepra. Quiero decirte algo en esta mañana. Es probable que tú tengas todo, que quizá no tengas lepra, quizá no estés en la situación de Naamán, pero voy a decirte algo. Hay cosas en tu vida que, al igual que yo, debemos corregirlas. Y la lepra era algo tan terrible que desfiguraba el rostro de las personas, el cuerpo físico, y traía mucha desgracia emocional. Pero en esas incursiones que se hacían, ocurre algo interesante. El general toma cautivo a algunas personas y entre los cautivos iba una muchachita que probablemente tendría unos 12 o 13 años para entonces. Y la llevan cautiva y por aquello de lo que nosotros denominamos casualidad o suerte, que no existe, ya lo voy a explicar, esa niña fue a trabajar
a la casa del general Naamán sirviéndole a la esposa de Naamán. Y te digo que no es casualidad ni suerte, eso estaba en el programa de Dios. Dios nunca trabaja al azar. Cada vez que te ocurre algo a ti, cada vez que me ocurre algo a mí, no es un asunto de suerte, no es un asunto casual, es que en el programa de Dios Él tiene un plan para ti. Él tenía un plan para mi vida, Él tiene un plan para tu vida. Y siempre te voy a hablar, Dios tiene un plan para tu vida. Miren lo que está pasando con Naamán. Cuando la niña escucha y ve a su amo que tiene lepra, hace algo impensable. Una niña que está esclava, una niña intrascendente. Fíjate cómo son las cosas. Por un lado, Naamán era famoso, era respetado, era admirado por el pueblo, querido por el rey. La tropa, el ejército lo respetaba, tenía una alta estima en este hombre, mientras que la pobre esclava no era respetada, no era conocida, no tenía fama, nadie le importaba, trabajaba como esclava. Pero te voy a decir una cosa, lo que esta niña tenía, no lo tenía Naamán. Naamán tenía fama, tenía dinero, tenía tantas cosas, pero no tenía lo que esta niña, esta muchachita de 13 años tenía. Esta niña tenía en su corazón al Dios Todopoderoso. Y el que tiene a Dios, lo tiene todo. Es totalmente diferente a aquellos que no tienen a Dios. Yo alabo al Señor que a través de esta terrible pandemia que estamos sufriendo, como te decían en temas anteriores, todo joven, toda señorita, todo hermano, todo individuo que llega a conocer a Dios, su experiencia es otra. Y qué lindo cuadro de una muchachita, de una jovencita que está trabajando como criada y le dice algo a la esposa de Naamán. Señora, puedo oírla. ¿Sabe una cosa? Si tan solo su esposo fuera Israel, Dios podría sanarlo. ¡Wow! ¡Qué fe! Hermanos y hermanas, hoy en este tiempo se demanda hombres y mujeres de fe. Esta niña se atreve a decirle a su ama, a la esposa del general, que en Israel pueden sanar a su esposo. Imagínate, qué atrevimiento más grande. Pero esa es la fe. Eso es lo que hace a una persona que cree, que confía y que sabe quién es Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuánta gente hoy en día está esperando por el testimonio como una niña esclava? Como una niña sin nombre, como una niña intrascendente. Lo que la gente, te repito, no puede olvidar es que esa niña tenía lo que todo hombre y toda mujer deseara tener. Y lo puedes tener si lo quieres. Ella tenía el gozo, la paz y la seguridad de Dios. Así que entonces la esposa, ahora piensa por un instante conmigo. La esposa está quizá en la recámara con su esposo. Ve el rostro de su esposo angustiado. Se ve su tristeza. No hay alegría en la vida de Naamán. Él lo tiene todo, pero no tiene salud. Tú puedes tenerlo todo, pero si no tienes salud, no estás feliz. Y entonces la esposa le dice, oye querido, ¿sabe lo que me dijo la niña fulana de tal? ¿Qué te dijo? Ah, que si tú vas a Israel, si tú viajas a ese país, tu lepra puede ser sanada. Y queridos hermanos y queridas hermanas, qué riesgo corrió esta niña. Qué tremendo el cuadro, porque es tan impactante, tan seria la niña, que cuando la esposa le dice a Naamán que en Israel hay sanidad, mira lo que pasó. Y antes de pasar esa parte, déjame decirte algo más. Déjame decirte, hermano querido, no te sientas mal por lo que te voy a decir, pero en esta iglesia
la iglesia que Dios me ha permitido pertenecer, la iglesia adventista del séptimo día, que espera a Cristo en gloria muy pronto, hemos sido bendecidos, hemos sido privilegiados, hemos sido ricamente, yo te diría, llenos de bendiciones increíbles. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia cree en Cristo. Esta iglesia cree en Dios Padre, esta iglesia cree en el Espíritu Santo, esta iglesia cree en el ministerio de los ángeles, esta iglesia cree que hay solución a los problemas de los hombres, hay solución a las necesidades del ser humano, y esa solución se llama Cristo Jesús. Y por eso esa niña sabía quién era Dios. Ella no dudó de que Dios no podía hacer el milagro en la vida de este señor llamado Naamán. Y entonces Naamán ahora, ¿sabes qué hace? Se va ante el gran rey del imperio de los sirios y le cuenta el incidente. Y como el rey respetaba tanto a su general, lo amaba tanto, que hace algo el rey impensable y le dice: ¿sabes una cosa? Vete a Israel. Yo voy a mandarle cartas al rey. Hermanos, piensa por un instante. Quizás tú vienes de un país como el mío, pequeño, quizás muchos lugares desconocidos, y de pronto mi país recibe una carta del presidente de esta gran nación de Estados Unidos, y le dice al presidente: mira, yo voy a mandar esto, por favor, quiero que me lo atiendas bien, y se lo dice en forma personal, y le mando una carta escrita por el mismo presidente. Te voy a asegurar que ese presidente de mi país va a atender la carta, porque se lo dice este poderoso de la nación de los Estados Unidos. Y cuando el rey, el que tenía subyugado a los israelitas, le envía la carta al rey de Israel, mira lo que pasa. Dice la historia que el general sirio preparó todo para ir a Israel. Le llevaba ropa distinguida, hermosa. Llevaba talentos de oro y de plata. Todo lo que se le podía imaginar quería llevarle para que tan siquiera hubiese una posibilidad de sanar de su lepra. Oh, mi amigo y mi hermana, no importa lo que tú pretendas hacer, no importa cuánto tú tengas, no importa si tú tienes oro o plata o eres multimillonaria, si tu alma está enferma del pecado, tú nunca vas a ser feliz. Tú nunca vas a encontrar que el sol brilla. Tú nunca vas a encontrar esperanza en tu angustia. Tú nunca vas a ver la belleza de las flores. Tú nunca vas a disfrutar el aire fresco. Siempre tu corazón vivirá en zozobra, porque a ti te hace falta algo, y ese algo se llama Cristo Jesús. Así que Naamán se va con todos sus tesoros. Puedo ver el séquito del ejército de soldados que le acompañan. Las mulas van cargando el tesoro que van a regalarle al profeta de Dios. Van a hablar con el rey de Israel, y de pronto las cartas le llegan al rey de Israel. Y qué triste decirte en esta mañana que cuando las cartas llegaron al rey de Israel, el representante de Dios, el hombre que debía haber honrado a Dios, el hombre que debió haber confiado en las promesas de su padre, dice la historia bíblica, y todo lo encuentras en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. Tú puedes leer esa historia en tu casa, que cuando llegaron las cartas, aquel rey que ciertamente no estaba en los caminos del Señor. Oh, es triste decirte que muchos reyes en Israel, conociendo todas las bendiciones que Dios les había dado a sus padres en el pasado, conociendo la historia de las maravillas que Dios había hecho con Israel, tantos reyes abandonaron los principios del Señor, dejaron de cumplir los mandamientos del Señor, quebraron los estatutos y los decretos y las ordenanzas de Jehová. Se fueron tras dioses ajenos, se prostituyeron, adorando a dioses falsos. Algunas veces adoraban hasta Baal y Astarot. Se dice que Astarot era como un dios hecho de bronce, y por dentro era totalmente hueco.
y sus brazos eran extendidos de esta manera, y ahí abajo ponían fuego. Y cuando esa estatua estaba ardiendo en fuego, ese dios de los fenicios, de los sirios, estaba ardiendo, ahí colocaban a los niños recién nacidos, los bebés, en sacrificio para poder calmar las exigencias de sus dioses. Y qué triste es decirte a ti que con toda la luz que tenían los reyes, con todas las bendiciones que ellos habían recibido, muchos de ellos se prostituyeron y se fueron tras dioses ajenos. Y cuando este rey recibe las cartas del otro rey del imperio asirio, ese poderoso imperio que los tenía prácticamente subyugados, en lugar de dar gloria a Dios, él dice, ¿qué piensa este rey? Llamó a sus consejeros, a todos los que les rodeaba, vengan, vean lo que este rey está haciendo. Ya me doy cuenta que lo que este rey está persiguiendo es mi destrucción. Y él hace una declaración triste que está registrada en 2 de Reyes, capítulo 5, del verso 1 en adelante, como te dije. Hay una declaración triste de este personaje y dice, ¿acaso soy yo Dios para que dé vida o para que quite la vida? Lo que está buscando es mi mal. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene hombres y mujeres de fe en su pueblo. Dios siempre tiene muchachos que confían en el Señor. Dios siempre tiene familias que le creen a Dios. Dios siempre tiene gente que ama las verdades del Evangelio, que creen en el Evangelio, que han experimentado que el Evangelio es poder de Dios, que han experimentado que el Evangelio puede cambiar sus pensamientos de derrota en victoria. Se han dado cuenta que sí se puede llevar una vida de victoria tomando el consejo de la palabra de Dios, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que entonces en Israel había profetas. ¡Qué lindo es esto! Hermanos y hermanas, ¿no te sientes privilegiado tú en esta mañana que en tu iglesia haya profeta? ¡Qué bendición tenemos como iglesia! Hemos sido bendecidos con el don de profecía. ¿Quieres saber de esta historia? Vete al libro de Profetas y Reyes. ¿Quieres saber la historia de esos personajes grandes del Antiguo Testamento? Vete a Patriarcas y Profetas. ¿Quieres saber la historia sobre la vida de Jesús? Vete al Deseado de todas las gentes. ¿Quieres conocer más de cerca a Jesús? Vete al Camino a Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! ¡Qué bendición tenemos de saber que hay profeta en Israel! Gracias a Dios que hay profeta en el pueblo de Dios. Y cuando Elías escuchó lo que estaba pasando, wow, le manda a decir al rey que vengan a mí, que sabrán que hay profeta en Israel. Así que entonces el general, con todos sus tesoros, con todos sus bienes, va en busca de Eliseo. Claro, está llegando el general de una de las naciones más poderosas de ese entonces. Y él supone que cuando llegue a la casa de Eliseo, Eliseo saldrá y se inclinará frente a aquel monarca, frente a aquel personaje grande del gobierno. Pero ¿sabes qué? Interesantemente, Eliseo no sale a recibirlo. Se queda adentro. Y le dice a su criado, vete, dile a Naamán que si se quiere sanar, que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y la historia bíblica dice que cuando Naamán escuchó la manera grosera, según él, la manera descortés, según él lo percibía, de Eliseo, se fastidió. Dijo, vámonos de aquí. ¿Acaso los ríos de mi pueblo no son mejores que este río Jordán? Y cuando tomó todo su cargamento y disgustado y enojado, frustrado porque lo que él había intentado no se había dado, decide regresar y algo ocurre.
dentro de su ejército y dentro de sus criados, le hicieron una apelación. Mi señor, ¿no sería mejor que usted fuera y probara, y si le pidieran algo a usted difícil de hacer, no lo haría? Y pareció ser que había un forcejeo de ideas, pero finalmente prevaleció la opinión de sus criados, y Naamán decide probar. ¡Wow! Míralos ahora, ese poderoso general, metiéndose probablemente en ese momento cuando las aguas del Jordán no eran limpias en ese momento. Metiéndose en el Jordán, se zambulle la primera vez en el agua. Y cuando sale no ocurre nada. Son 7 veces las que le ha pedido Eliseo que se sumerja en el agua. Se sumerge por segunda vez en el agua y no ocurre nada. Yo no sé si tú, yo hubiéramos seguido sumergiendo si no hay nada. Se sumerge la tercera vez y tampoco ocurre nada. Mi hermano, mi hermana, cuando Dios te pida algo, no discutas con lo que Dios te dice. Lo que Dios te pide, hazlo, porque cuando Dios te pide algo, no es para que tú lo razones, es un asunto de tener fe, y Dios sabe lo que te pide, y Dios sabe lo que tú puedes hacer, porque Él no pedirá más de lo que tú no puedas soportar, sino juntamente con la prueba que te pondrá, te dará la salida para que puedas soportar, porque Él es fiel. Y Naamán prueba la cuarta vez, se sumerge. La quinta vez se zambulle y otra vez se sumerge. La sexta vez, y hermanos, va la séptima. Y cuando se sumerge la séptima vez y sale de las aguas del Jordán, dice la historia bíblica que esa piel de Naamán salió como la piel de un niño. Puede ver la sonrisa de Naamán. Puede ver la sonrisa de la esposa y de la niña que todavía no saben lo que está pasando. Ah, hermanos queridos, cuánta influencia hace una pobre niña ignorada que no se sabía ni quién era, pero que tenía confianza en Dios. Hermanos de North Miami Beach, hermanos del Nuevo Paraíso, hermanos de Margate, Dios está esperando por jóvenes y señoritas. Dios está esperando por tú y por mí para que hagamos la diferencia. Hoy, en este tiempo, cuando el mundo más nos necesita, podamos alumbrar con nuestra luz, la luz maravillosa de la fe en el corazón de aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, Naamán está feliz. Y emocionado viene donde está Eliseo. Y esta vez Eliseo sale para recibirlo. Y le ruega, por favor, Eliseo, toma uno de estos regalos que te traigo. Hazlo, por favor, estoy profundamente agradecido. Permíteme dejarte algo. Y el siervo de Dios, que para mí es una lección profunda, el siervo de Dios, que vivía humildemente, muchas veces con privaciones, porque él fue uno de los fundadores de la escuela de los profetas y pasaron grandes necesidades. No tomó un solo centavo de aquella oferta. Yo he sido administrador de iglesia. Estuve dirigiendo conferencias, estuve en una unión grande en Centroamérica. Y yo te confieso delante de Dios y delante de ti, que para mí hubiera sido una terrible tentación ver todo esto. Cuánto bien hubiéramos hecho a la iglesia, me diría yo. Pero Eliseo sabía lo que estaba haciendo. Porque Eliseo no necesitaba oro ni plata. Y Pedro y Juan le dijeron al paralítico en la puerta del templo: no tenemos oro ni plata. Hermanos y hermanas, la niña tenía a Jesús. Y aunque la niña era una esclava, ella era libre en Cristo Jesús. Aunque la niña no tenía fama, era famosa en el reino de los cielos. Aunque la niña era ignorada, no era ignorado por el universo.
Y ahora la fe de esa niña había sido honrada. Aquel general había sido transformado y cambiado en todos los aspectos de su vida. Y cuando Eliseo finalmente no recibió nada, él le pidió un favor. 2 favores, perdón, le pidió. El primero: yo te quiero rogar que me permita llevar unas cuantas libras de la tierra de Israel. Quiero llevar la tierra como un recuerdo a mi país. Y lo segundo que te voy a pedir: perdona a tus siervos que yo acompaño al rey a adorar a su Dios y lo tengo que hacer. No tomes en cuenta este mi pecado. Y Eliseo le dice: vete, haz como tú quieras. Qué palabras más lindas. Ahora, querido y querida hermana, yo quiero que juntos comencemos a pensar en el momento cuando Naamán vuelve a su casa. Ahí está su amada esposa. Ahí está su querida y amada esposa. Pero al lado de la esposa está aquella niña. Ahí está aquella niña y su ama. ¡Qué alegría debió haber sido ese momento! ¡Qué gozo más grande debió haber sido ese instante! Cuando regresa Naamán sano. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso? Que ahora él creía en el Dios de Israel. Al extremo que él dijo: ahora yo reconozco que en ningún otro país hay un Dios como el Dios de Israel. Y yo ahora, dijo él, voy a servirle. Y yo te digo, mi amado y mi amada hermana, Dios está aquí contigo. Dios está con nosotros. Dios está en este gran problema, la pandemia, cuidándonos y guardándonos. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por los ángeles que nos protegen, qué terrible hubiera sido esta pandemia que tú no te imaginas. Por la misericordia de Dios estamos con vida. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que testifiques que hay Dios en Israel. Gracias al Señor por la niña. Gracias a Dios por su iglesia. Gracias a Dios por los fieles testigos del Evangelio que lo proclaman con amor. Y yo quiero rogarte en este momento, porque tendré una oración por ti. Dale tu vida a Jesús. Aprende de esta niña. Entrégale tu vida y tu corazón y tus cosas que quizás no te sirven a ti, pero a Dios sí le sirven. Entrégale lo mejor de tu vida ahora al Señor. Y déjame orar por ti, para que en este instante te pongas en pie. Levanta tus manos donde estés. Dale gracias a Dios, porque hay profeta en Israel. Porque la iglesia tiene un Dios todopoderoso. Porque en el nombre del Señor hasta los enfermos se sanan. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios nos bendiga a todos. Y déjame orar por ti. Padre, te damos gracias por el ejemplo de una niña sencilla, una esclava, una sierva, que tocó las altas esferas de la sociedad. Fue impactado el rey, que de otra manera nunca había sabido del Dios de Israel. Pero lo más grande es que Naamán se entregó al Dios todo verdadero, y estoy seguro que su esposa y su familia, mucha gente fueron cambiadas gracias al testimonio de una niña que amaba, que confiaba y que creía en Dios. Que la experiencia de ella sea tu experiencia, mi experiencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.